Quieres saber sobre los mecanismos de consenso que existen dentro de una blockchain y sobre todo seguramente que te estés preguntando ¿para qué me sirve conocer todos estos mecanismos de consenso en mi día a día o en mi inversión? Pues déjame que te explique el cómo funciona por dentro todo esto y sobre todo cómo entre tú y yo nos vamos a beneficiar de poder seleccionar bien la blockchain en la que estemos trabajando. Para empezar, cuando hablamos de mecanismo de consenso, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, un mecanismo de consenso viene a ser algo así como las reglas que tiene una blockchain para que cualquier persona, usuario o nodo que esté trabajando dentro, pues sepa exactamente qué es lo que puede hacer y qué es lo que no. Pues sería igual que como en un país, como en una jurisprudencia, cualquier cosa. Al final tenemos una serie de estándares y criterios en donde pues no nos podemos saltar, como por ejemplo ir a más de 120. Es algo que realmente no podemos hacer. Entonces, todos estos protocolos cuentan con esa serie de reglas, mecanismos y estándares. ¿Para qué? Pues sobre todo para lo que es validar transacciones dentro de la cadena, que es algo que realmente, pues si no existe, no tenemos esa seguridad que tanto estamos buscando. Y sobre todo para que todos los usuarios que estén dentro, pues sepan lo que está sucediendo sin ningún tipo de problema. Ahora bien, en términos simples, ¿cómo nos puede llegar a afectar todo esto? Bueno, pues fundamentalmente cuando creemos un proyecto, cómo puede afectar estar en una cadena u otra, es decir, utilizar un mecanismo de consenso u otro. También a temas de transparencia con los datos, a temas de velocidad en cuanto a cómo se van a ejecutar esas transacciones, cómo no, cómo se van a validar o minar esos bloques, e inclusive al consumo energético que vamos a necesitar, tanto si estamos minando como si somos usuarios y por consiguiente cómo nos puede afectar eso a nivel de costes al ejecutar cada operación dentro de la cadena. La primera de ellas, la más conocida que seguramente habrás oído hablar muchísimas veces, el conocido Proof of Work o prueba de trabajo. Esto es así o es tan conocido porque al final lo utilizan empresas y proyectos como Bitcoin, Litecoin, Dogecoin. Son utilizados por aquellos protocolos más antiguos, por así decirlo, que tienen como objetivo fundamental una cosa, y es dar seguridad a la red. ¿Cómo aportan esta seguridad? Bueno, muy sencillo. Este protocolo de consenso lo que pretende es que todos los nodos que existan en la red, y como ya sabes es básicamente pues esos nodos que están interactuando dentro de la red y que por consiguiente van a poder participar en esa validación de bloques. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Básicamente competir todos entre sí para ver quién resuelve un acertijo. No es un acertijo sencillo, como te puedes imaginar, sino que realmente es algo muy complejo a nivel matemático y que los ordenadores están utilizando una y otra vez cálculos para ver si aciertan en esa solución al problema. Digámoslo así, tienen que encontrar una serie de dígitos, ¿vale? Una cantidad de números y letras, lo que se conoce como datos alfanuméricos, que básicamente tienen que coincidir con esa solución que se ha propuesto por parte de la blockchain. Te puedes preguntar por qué la blockchain propone algo y es completamente aleatorio o no, o puede haber fraude detrás. Bueno, realmente esto es algo que se crea de manera pseudo aleatoria y que al final lo que se trata es de generar una dificultad, una serie de datos relativamente aleatorios, como digo, no hay nada aleatorio al 100%, entonces se crea esta solución que nadie sabe, absolutamente nadie sabe, y lo que se hace es intentarlo una y otra vez. Entonces se le va haciendo peticiones hasta que digas, oye, has acertado con esta solución. Entonces, como digo, todos los mineros compiten entre sí y el que consiga descifrar ese problema, que realmente es muy complejo, va a ser el que va a poder tener la posibilidad de validar ese bloque dentro de la cadena, que al final es lo que nos importa, ¿no? El actualizar y seguir mejorando toda esa información. Con todo esto, lo que vamos a hacer es, una vez se haya validado, toda esta información ya pasará al resto de nodos que también han intentado realizar dicha validación. Y aquí es donde entra un poco en juego pues lo que ya estuvimos hablando de Hashcash y DigiCash, en donde Satoshi Nakamoto lo que hace es juntar estas tecnologías que habían intentado funcionar en un pasado, pero que realmente no lo hicieron, para juntarlo dentro de Bitcoin y que así pudiese existir un sistema tanto de pagos digitales como a su vez de seguridad criptográfica basada en estos sistemas de Proof of Work y de minería. Entonces, realmente Bitcoin podemos estipularlo o conocerlo como uno de los sistemas más seguros que existen a día de hoy en el mundo, incluso por encima de grandes empresas y multinacionales. O sea que realmente no estamos hablando de algo mundano, sino que es algo que va a tener muchísimo peso de aquí a los próximos años. Ahora bien, los nodos, como compiten entre sí, pues básicamente lo que van a obtener a cambio de todo ello va a ser un incentivo. Ese incentivo pues le va a permitir obtener beneficios reduciendo esos gastos que hayan tenido. Digámoslo así, compiten todos y al competir pues tienes una serie de gastos a nivel energético, de ordenador, etcétera, etcétera. Entonces, suplimos esos gastos con el beneficio que estén teniendo los mineros por su parte. Y estas actualizaciones, una vez se producen, son algo así como las actualizaciones que pueda tener tu iPhone. Al final en el iPhone, Apple te propone una serie de actualizaciones, si tú las quieres actualizar bien, y si no, te vas a quedar atrás. Entonces, lo que hace así es que todos los mineros deban de estar siempre conectándose y actualizándose y estando siempre a la última todo el rato.
O sea, que para que veas que al final no hay que irnos a algo súper abstracto para ver el funcionamiento de una actualización dentro de un sistema o dentro de una red. Para ponerte en situación y tal y como estás viendo en pantalla, al final el coste que tiene realizar esto a nivel económico y sobre todo también energético es el equivalente a unas 100.000 transacciones en Visa. 100.000 transacciones en Visa vienen a ser pues los pagos que hacemos nosotros en nuestro día a día, ¿vale? Pues ir a comprar el pan, ir a comprarnos ropa, cualquiera de esas transacciones en Visa se procesan unas 100.000 por segundo, más o menos, y de manera equivalente. Entonces, ese coste energético que tiene ejecutar 100.000 es el equivalente al ejecutar uno en Bitcoin. O sea que realmente es, como vemos, bastante costoso y tiene pues unos niveles también de seguridad muchísimo más altos, como podemos imaginar. Pues no es lo mismo hackear una transacción pequeña que haya podido hacer un usuario, que puede que a todos nos haya pasado, ¿no? Pues de meter nuestro dato bancario mal, a que se pueda llegar a hacer un hack dentro de Bitcoin. O sea, es algo relativamente complejo de utilizar. Ahora bien, este mecanismo de consenso, la pregunta clave que te puedes hacer: ¿cómo me puedo yo beneficiar de esto? ¿O cómo me puede llegar a perjudicar? Bueno, muy sencillo. Dentro del Proof of Work vamos a poder beneficiarnos de 4 maneras. Y a su vez, pues todo lo que sea diferente a esto, pues nos puede llegar a ser perjudicial. Lo primero de ellos, a nivel de usuario, lo que es seguridad, vamos a estar muy, muy seguros. Es decir, no vamos a tener que preocuparnos tanto por me van a poder hackear, qué hago con esta información, qué hago con la otra. Es relativamente seguro y tranquilo para cualquier tipo de usuario. Es cierto que cualquier cosa se puede hackear en el mundo. Pero lógicamente el llegar a hackear todo esto le llevaría a los inversores que hay detrás y a esos ciberdelincuentes miles y millones de euros para poder intentar hacer algo relativamente malo. O sea que puedes estar completamente seguro. Por otro lado, también dentro de la inversión de Proof of Work, algo que se utiliza muchísimo, dado los costes que tiene, son empresas enfocadas en la minería de criptomonedas. Literalmente, una empresa que está pico y pala con ordenadores para generar o encontrar esas soluciones. ¿Cuál es lo bueno de esto? Pues muy sencillo. Hay multitud de empresas y compañías que no cotizan en cripto, sino que cotizan en el Nasdaq y en el S&P 500, como puede ser Marathon Digitals, TerraWolf, Core Scientific, que son empresas reales cuyo modelo de negocio se basa en poder minar. ¿Vale? Entonces al final también tú como inversor te puedes llegar a beneficiar en bolsa, ya no solo en cripto, sino en bolsa, de todas esas empresas que están trabajando dentro de este tipo de soluciones y alternativas. Ya te lo aviso, el Proof of Work, hacerlo por tu cuenta te va a ser prácticamente imposible llegar a generar o a minar un bloque, ¿vale? O sea que al final lo que tendrás será simplemente gastos y lo que más económicamente te salga es poder participar dentro de un sistema, dentro de lo que se conoce como un pool, ¿vale? Para que, digámoslo así, combinéis fuerzas entre varias personas pequeñas como tú mismo para que podáis llegar a tener cierto poder o cierta probabilidad al menos de encontrar esa solución. Dicho esto, dentro de todo lo que es la minería, también podéis optar por investigar aquellas jurisprudencias que mejor se están adaptando a lo que es la minería. Pues, por ejemplo, Texas o El Salvador son los claros ejemplos de funcionamiento de esta tecnología que están ayudando muchísimo, muchísimo a beneficiarse económicamente. Pues oye, monto mis sistemas en un lugar en el que tenga gran cantidad de luz solar para poder tener generadores eléctricos y que me transmitan la energía para esos sistemas y que no tenga que gastar yo. Todo lo que tenga que ver con energía, consumo y minado de criptomonedas, o nivel incluso medioambiental, va a ser algo relativamente bueno, tanto por la eficiencia, como por los costes, como por incluso llegar a poseer esos Bitcoin en un futuro posterior, ¿no? Que esperemos todos que siga subiendo como ese refugio de valor que es. Y también todo lo que tenga que ver con M&A, se está viendo que está produciendo un gran incremento o un gran boom dentro del sistema. O sea que si tú eres una empresa o estás buscando empresas que se pueden adquirir con otras para así poder generar mayores márgenes de crecimiento, pues también te va a ser algo relativamente útil y sobre todo eficiente. Estamos hablando de que el mercado actual, como estás viendo, pues se estiman unos 17 billions anualizados, ¿vale? De los cuales todo eso va a parar a nodos. Es cierto que luego tienen un coste medio aproximadamente del 50%, por lo que al final los márgenes son más o menos de un 40-30%, pero bueno, que al final todo lo que tenga que ver con esto, reducir estos costes, aumentar la productividad, va a ser algo que es un negocio prácticamente asegurado. Después, si quieres invertir en lo que es la parte de criptos, ¿vale? Este tipo de criptos que utilizan este mecanismo de consenso, lo que te puedo decir es que lo más rentable va a ser invertir en la propia criptomoneda, la propia solución, ¿vale? Pues Dogecoin en Doge, Bitcoin en BTC, Litecoin en LTC, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues básicamente porque en este tipo de modelos de consenso no se valora tanto las soluciones que hay por debajo. Puede haber casos excepcionales, pero realmente lo que se valora es la seguridad de dicha red. Por lo que todo lo que haya por debajo, pues a cualquier inversor le va a dar igual. ¿Por qué? Porque no tiende a aportar un valor tan extremadamente alto.
¿Dónde sí que vas a poder encontrar en estos tipos de protocolos de consenso una mejora sustancial en tus inversiones? Pues bueno, en todas aquellas aplicaciones, alternativas, DApps, que se enfoquen muchísimo en inversiones de eficiencia, ¿no? Todo lo que tenga que ver con aumentar la posibilidad de hacer más transacciones, como por ejemplo Lightning Network, o poder generar otro tipo de activos que en la cadena principal no se pueden o acumulan mucho. Por ejemplo, los ordinals, ¿no? Pues es una solución alternativa en donde puedes crear NFTs de una manera más barata y en teoría más eficiente. Pues todo eso en la red principal cuesta muchísimo. Pues al final, tú como inversor te vas a poder beneficiar de todo ese tipo de cosas. Por el resto, pues lo que te digo, no te lo recomiendo porque al final no son aplicaciones que te puedan llegar básicamente a generar buenos retornos de inversión. Y por último, si quieres construir una DApp sobre este tipo de protocolo de consenso, intenta hacerlo, pero como digo, siempre soluciones que puedan mejorar esa escalabilidad en concreto. Y siempre ten en cuenta que pueden ser proyectos que no tengan mucha atracción, a pesar de que puedan funcionar bastante bien dentro de todo el ecosistema, ¿no? O sea, aunque sea una solución buena, pues puede que por el mecanismo de consenso que tiene, pues no llegues a muchísimo sitio, muchísima atracción y expansión. Recuerda, antes de nada y de continuar con el vídeo, si te está gustando, no olvides suscribirte y sobre todo activar la campanita para que te podamos enviar notificaciones de próximas actualizaciones. Dicho esto, ya hemos visto el Proof of Work. Ahora nos toca ver el Proof of Stake, ¿no? Que al final es un sistema mucho más laxo, también lo conocemos mucho, pues por esa actualización sobre todo que tuvo Ethereum. Y lo que aquí permitimos es, digámoslo así, eficientar muchísimo los costes dentro de la red. Es decir, ya no nos va a costar pues muchísimo dinero el poder montar un nodo para validar en Proof of Work. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esto? Que a nivel de eficiencia podemos ser cualquier persona o prácticamente cualquier usuario, podemos ser nodos validadores de la cadena, pues siempre que tengamos unos requisitos mínimos. No quiere decir tampoco que sea de lo más eficiente, es decir, si tú y yo tenemos $200, igual tampoco puede ser así, ¿vale? Pero tampoco hacen falta a lo mejor una inversión de 100.000 euros o 1.000.000 de euros como puede ser en Proof of Work. O sea que digámoslo así, está entre medias de todo ello. ¿Cuál es el punto positivo de todo este sistema? Bueno, que al final permite esa entrada de más usuarios y por consiguiente que pueda haber más interacción dentro de la red para que al final todo funcione de manera más eficiente. ¿Cómo funcionan este tipo de sistemas? Totalmente igual que el Proof of Work. La diferencia está en que tú como nodo validador vas a tener más posibilidades de poder encontrar esa solución al bloque cuanta mayor cantidad de ese token tengas tú depositado. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tienes una persona que tiene un Ethereum y otra que tiene 1000. Si ambos queréis ser nodos validadores de la red, lógicamente el que ha metido 1000 va a tener más posibilidades. ¿Por qué? Porque está arriesgando muchísimo más capital. Entonces se ve así como una mayor involucración por parte de ese usuario y de ese nodo validador. Ahora bien, esto no es todo. No solo se valora el capital, porque si no sería un poco capitalista todo el sistema, sino que también se valora el tiempo que lleves tú validando dentro de la red. Por consiguiente, puede que tengas a lo mejor una persona que tenga un Ethereum solo y otra que tenga 1000, pero si la persona que tiene uno lleva muchísimo más tiempo, muchísimos más años, pues lo que es la ponderación igual es más probable que le llegue incluso a tocar al que tiene un Ethereum. O sea que al final es algo mucho más flexible y que no solo se basa en el capital. Como digo, aquí no es tanto competimos todos, sino elegimos a esa persona por probabilidad que tenga o que le toque en este caso realizar esa validación del bloque. Igual, se elige de una manera relativamente aleatoria, basada pues en los parámetros que se van teniendo y en la involucración que se tiene dentro de la red. A niveles prácticos, como veis, pues tiende a ser realmente más accesible que cualquiera de los otros, ¿vale? Pues aquí estás viendo el consumo anual energético que tienen los principales sistemas, pues por ejemplo YouTube, ¿no? Cuántos teravatios la hora consume, también la minería, el Proof of Work del Bitcoin, inclusive el Proof of Work anterior de Ethereum, que recuerda que antes de ser Proof of Stake era Proof of Work, pero ahora se ha visto una disminución extremadamente alta de lo que es el consumo. O sea que bueno, a nivel eficiencia va a ir bastante bien y ya veremos que las soluciones que ofrece son bastante buenas, ¿no? en este campo. Si te das cuenta, los costos son prácticamente ínfimos comparados con grandes empresas y sobre todo esto es importante por una cosa, y es que el modelo que tiene Ethereum, a diferencia del que podíamos ver con Bitcoin, es que ha permitido que más de 3.000 proyectos que están corriendo sobre la blockchain de Ethereum permitan, al hacer esa migración, reducir significativamente los costos dentro de su red. ¿Vale? Anteriormente, pues al hacerlo con Proof of Work, se necesitaba mucha energía y se pagaba mucho por parte de los usuarios el hacer cualquier operación. Pero al eficientar el mecanismo de consenso, ya nos va a salir mucho más barato. O sea que al final ya estás viendo esa ventaja competitiva que tienen por un lado unos y por otro lado otros. O sea que al final, cuanto mayor volumen de negociación vayas a tener, pues más te conviene utilizar este tipo de mecanismos, como por ejemplo el Proof of Stake.
¿vale? Para hacer muchísimo más eficiente al usuario. A nivel de inversión, pues se pueden evaluar cualquier tipo de propuestas que busquen objetivos a millones de personas. Es decir, son proyectos altamente escalables gracias a ese mecanismo de consenso. Entonces, si estamos buscando un proyecto que trate de seguridad, pues quizá no sea el mejor lugar para hacerlo. Pero si estás buscando llegar a 1 millón de usuarios o 3 millones de usuarios en la red que todo el rato están comerciando, pues sí que te sea muy posible que esos proyectos sean fructíferos, porque al final tienen muy buena repercusión y muy buena atracción por ese mecanismo de consenso. Sumado a esto también, todo lo que tenga que ver con CO2, eficiencia energética, impacto medioambiental, etcétera, etcétera, pues va a ser también muy bien visto por fondos de inversión, empresas, hedge funds, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de normativas, al menos aquí en Europa, son mucho de buscar esa eficiencia ESG, ¿no? Es decir, ese ambiente bastante moral, bastante eco-friendly, con absolutamente todo, pues es algo muy útil y si tú inviertes en este tipo de proyectos, pues posiblemente te vayas a ver bastante incentivado, ¿vale? Al final, como estás viendo aquí, lo que se vio es que lo que es el consumo de emisiones de CO2 asociados, ¿vale? Pues por ejemplo con el recruiting de eventos, esto es la empresa de UI Combinator, ¿vale? Pues al final hicieron como pruebas para ver qué era lo más eficiente en cuanto a emisión de CO2. Y lo que se vio es que incluso pues vídeos virtuales basados en el reclutamiento de personas, ¿vale? O de eventos, consumía 331 kilogramos de CO2 en comparación con, por ejemplo, hacerlo a través de Proof of Stake dentro de Polygon, ¿vale? Que es una solución de Ethereum. O sea que al final es algo que sí que se está viendo que tiene un caso de uso real, más allá de invertir, como siempre digo, especular. Dentro de este consumo, pues también vas a encontrar diferentes tipos de blockchain, como las que ves en pantalla de Proof of Stake, ¿vale? Pues como vendrían a ser en base a nodos y al número de transacciones. Aquí estás viendo las principales blockchains que tienen este mecanismo de consenso: Cardano, Polkadot, Solana, etcétera, etcétera. ¿Para qué te sirve esto? Pues bueno, pues inclusive para que tú mismo puedas llegar a realizar esos comparativos, ¿vale? Pues igual en cómo poder llegar a encontrar la eficiencia óptima o ver y analizar que a nivel de consumo energético, por ejemplo, Solana está consumiendo más, pero también se está viendo que los costes, por ejemplo, por transacción son mucho menores. Entonces igual me compensa crear una solución más escalable enfocada a este tipo de activos. O sea, para que veas que realmente sí que podemos llegar a encontrar esas asimilaciones, esas relaciones en base a tablas como las que estás viendo ahora mismo. Otra alternativa, ¿cuál es? Aparte de este Proof of Stake, pues lo que se conoce como Delegated Proof of Stake. Realmente es bastante similar, por no decir prácticamente igual. La única diferencia está en que en el otro caso, en el Proof of Stake, nosotros sí que teníamos como tal, o en la mayoría de casos, tener esa cantidad de activos en concreto para participar en la red. Aquí lo que hacemos con el Delegated Proof of Stake es nosotros como usuarios e inversores seguramente no tengamos ni tiempo, ni el capital suficiente, ni los recursos como para poder minar. Entonces lo que hacemos que es, pues básicamente eficientamos todo este proceso delegando nuestros tokens en personas que tienen esas capacidades que nosotros no tenemos. Digamos que se parece un poquito más a cuando nosotros votamos a un presidente del gobierno, aunque realmente ya vemos que luego no es así, ¿no? Pero para que nos entendamos, nosotros delegamos ese voto, ¿vale? A esas personas que al final van a ser los que validen todas esas transacciones. Punto bueno con todo esto, pues permitimos que haya muchísima más gente involucrada en todo este proceso, que ya vemos que más gente involucrada, también más seguridad dentro de la red, y nosotros vamos a llevar también una parte de ese beneficio que el validador obtenga. Es decir, delegamos en una persona esos tokens. Si esa persona es elegida para validar el bloque, nosotros obtenemos una parte de esos beneficios que él haya obtenido. Veremos más adelante cómo elegir también a estos nodos, porque muchas veces te intentan estafar con la cantidad que quieren cobrar, con los porcentajes que quieren recibir, etcétera, etcétera, pero suele ser una opción bastante interesante. Punto negativo que tienen este tipo de blockchains y por qué a veces tampoco es útil invertir en ellas. Pues bueno, generalmente también suelen ser más validadores, menos validadores dentro de la red, ¿vale? Pues al final le estamos delegando y confiamos en menos gente. Es una blockchain generalmente más rápida, pero también, como digo, menos segura, a pesar de que estemos realizando esas aportaciones externas. Porque recordad una cosa es que nosotros nos involucremos más como usuarios, ¿vale? Y deleguemos esos tokens en ciertas personas, lo cual es bueno porque al final hay muchísima mayor cantidad de tokens en la red, pero tampoco hay que diferenciarlo o no hay que equivocarse realmente con que aunque se deleguen más tokens, no aporta más seguridad, porque la seguridad como tal la aportan los validadores. O sea que nosotros, digámoslo así, aportamos nuestra mano de obra, nuestro granito de arena, nuestros tokens, pero no aportamos seguridad. Simplemente aportamos una mayor confianza, pero no una seguridad realista dentro de la aplicación.
¿Suelen ser buenas para qué? Para microtransacciones y sobre todo para también tema de gaming. Aplicaciones como esta, pues por ejemplo la red de Tron. Algo que utilizarás mucho será el típico intercambio de USDT, porque la red de Tron es prácticamente de lo mejor que existe dentro de este sistema. O sea que al final, para que veas que tienes diferentes conceptos con los que poder trabajar en este contexto. El cuarto mecanismo dentro del sistema y el más empleado, o uno de los más empleados, sobre todo por empresas privadas, ¿vale? Privadas que también pueden interactuar con la red, cuidado. Es el Proof of Authority, o la prueba de autoridad. Pues como su propio nombre indica, el Proof of Authority al final lo que hace es permitir que solo una cantidad X de validadores en la red puedan optar por validar esos bloques. Digámoslo así, son como una universidad, ¿vale? Al final en la universidad, ¿quién tiene la potestad de impartir clase? Pues son los profesores. ¿Por qué? Porque se reconoce que tienen esa autoridad como para poder hacerlo y compartir sus conocimientos con los usuarios. Pues esto es lo mismo. Al final, la universidad permite que ciertos profesores den esa clase y nosotros como usuarios nos beneficiemos de lo que ellos dan. En la red funciona igual. Aportan seguridad a los validadores y nosotros como usuarios tenemos también más seguridad y más tranquilidad en cuanto a lo que se hace. Este sistema depende fundamentalmente de la reputación. Es decir, tú y yo posiblemente nunca vayamos a poder entrar en un tipo de estos validadores, porque generalmente suelen ser más empresariales. Pues un Binance, por ejemplo, la Binance Smart Chain, Ripple, VeChain, etcétera, etcétera, utilizan estos mecanismos de consenso. Entonces, generalmente ellos ponen esos propios nodos en la red para que puedan validar las transacciones. Lo bueno, que son muchísimo más rápidas las operaciones. Si te das cuenta, cuando hagas una operación en Binance, pues es prácticamente instantánea, no tienes ni que esperar un segundo. Pero también si dependes o confías de esos terceros, es decir, si tu empresa, sistema o inversión no quieres que dependa de ciertos entes, pues igual no es lo más rentable que puedas llegar a hacer. A nivel de crear negocios sobre este tipo de redes suele ser bastante complicado y participar como validador es prácticamente imposible, pero sí que es cierto que invertir puede ser una opción muy muy buena, pues en cuanto a términos de escalabilidad y sobre todo a ventajas competitivas. Al final con Binance prácticamente nadie puede competir en ese ecosistema, por lo que invertir en su token pues también suele ser una buena opción de inversión a largo plazo, pues por las ventajas que tienen, por los beneficios económicos que hay detrás, etcétera, etcétera, etcétera. Y como quinto lugar, algo muy muy útil que, bueno, ya vemos que está funcionando muy muy bien es el Proof of History, ¿vale? De Solana. Ya hemos visto que Solana también estaba antes en el Proof of Stake, pero no te preocupes. Puede haber proyectos que utilicen dos mecanismos de consenso combinados, ¿vale? Pues uno, por ejemplo, para validar y otro para otra parte más X dentro de ese sistema. O sea que al final pueden convivir uno con otro. No es lo más normal, pero sí que puede existir para diferentes procesos. Dicho esto, ¿el Proof of History para qué sirve o cómo funciona? Bueno, al final la característica principal es que ellos se basan en lo que se conoce como líneas de tiempo, ¿vale? Es decir, todo lo que sucede en la red tiene una marca de tiempo. Pues oye, he ido a la peluquería a esta hora, he ido a comprar pan a esta hora, he tenido que ir al gimnasio a esta hora. Todo viene trazado por una hora y una fecha en concreto, ¿vale? Con una serie de secuencias. Entonces, ¿qué es lo que permitimos con esto? Pues básicamente que al tener una fecha exacta, ellos mismos, como nodos validadores dentro de la red, saben exactamente cuándo ha sucedido cada cosa. Entonces, y volviendo básicamente a la tarea anterior, a ellos, en términos teóricos, les da igual exactamente el orden con el que tú le envíes las transacciones. ¿Por qué? Porque al todo venir registrado con esa fecha en concreto, ellos pueden ir procesando las transacciones según les vayan viniendo. Digámoslo así, que ellos luego por detrás pueden establecer los vínculos necesarios para ejecutar esa transacción. Un ejemplo sencillo. En blockchain, ¿vale? Una blockchain como por ejemplo Ethereum. Generalmente tiene que haber un bloque 1, después hay un bloque 2, después hay un bloque 3 y sigue una secuencia y un orden cronológico. Y esos bloques tienden a llegarlos a el resto de usuarios y de nodos en la red, pues a la par. Es decir, cuando yo valido un bloque, se lo envía al resto y ese resto optimiza y verifica esas transacciones según le van llegando, una a una y en un orden cronológico. ¿Qué pasa? Que en Solana, para eficientar todo este proceso, realmente a los validadores les da igual cuándo se valide este bloque. ¿Por qué? Porque a mí me puede estar llegando un bloque de ahora y luego un bloque de hace 5 minutos. Entonces, no me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque como todo está relativamente seguro y validado, yo puedo luego ordenar como validador esa información. Para entendernos, esto básicamente es un caos para los validadores, pero al tener marca de tiempo lo pueden optimizar y eficientar para que tú y yo podamos hacer transacciones mucho más rápido. ¿Por qué no lo hacen otras blockchains? Bueno, pues porque al final los mecanismos de consenso los plantean ellos y se considera que para otros casos de uso no es tan útil el Proof of History, ¿vale? Al final también son cuestiones de usabilidad. No es el mayor caso de uso a nivel tampoco de seguridad el Proof of History, también te lo tengo que decir, sino es más enfocado a
microtransacciones y procesamiento de operaciones. Estamos hablando de más de 1 millón de operaciones lo que se puede llegar a hacer, que como ya hemos visto, muchísimo más que Visa o Mastercard. Así que bueno, lo que sí que te digo y que tengas que tener bastante en cuenta es el tema de las meme coins, ¿vale? Se está asociando mucho este tipo de casos de uso con meme coins. O sea que ten cuidado cuando inviertas, pues por si al final los inversores, como todo se basa por expectativas, tienden a creer que este tipo de redes solo funciona con eso y no invierten en el token principal por miedo a lo que se pueda llegar a pensar. Si quieres también como temas de negocio, ¿vale? Pues que también te puede ser útil y sencillo, pues son soluciones bastante sencillas y sobre todo busca algo que sea escalable, o que tu proyecto en mente sea escalable con lo que tú estás buscando. Al final ahí te va a ayudar muchísimo este tipo de tecnología. Como dato interesante, y solo para que sepas y lo tengas en cuenta, hay multitud de mecanismos de consenso. No te voy a dar la turra con todos, si quieres te los miras tú ya o lo vemos más en detalle en otros vídeos, pero al final, para que lo entiendas, son los principales. Y estos que te voy a mencionar ahora, pues son algunos que también se están usando, ¿vale? Como ves en pantalla, pero que realmente tampoco tienen un impacto súper significativo. O son casos de uso de nicho en concreto. Por ejemplo, tenemos el Proof of Elapsed Time, que básicamente se basa en todos los nodos están durmiendo, ¿vale? Y solo de manera aleatoria se selecciona a un nodo. Ese nodo se despierta, valida el bloque y manda la información al resto. ¿Por qué se quiere que estos nodos estén dormidos? Bueno, pues porque se está viendo que a nivel de eficiencia energética consume muy poco el hacer este tipo de tareas. Es decir, si no tengo que hacer nada como nodo, pues ¿para qué voy a estar encendido y gastando y consumiendo? Simplemente cuando me seleccionen o cuando alguien haya validado es cuando yo verifico si es correcto o no. También otro de los que más se usan pues suele ser lo que son las DAG, que lo veremos más en detalle y que tampoco es un caso de uso muy enfocado a blockchain, sino que ya se llevaba trabajando de antes, pero digámoslo así, es que cada transacción que tú haces se valida con la transacción siguiente que tenga relación con esa. Te pongo un ejemplo. Imagina que tú vas a comprar el pan y te gastas en el pan 1 euro, ¿vale? Ese euro se lo queda a la cajera. Después viene una señora y compra también otra barra de pan por 1 euro. Pero en este caso le da una moneda de 2 en vez de euro. Y el cambio que a ti te da, pues la cajera te da el euro que en un principio esa persona te había dado. Es decir, ese euro que tú tenías ha pasado a la cajera y después de esa cajera se vuelve a dar a la clienta. ¿Qué entendemos por esto? Pues que básicamente nuestra transacción o nuestra moneda se ha verificado porque otra persona detrás de nosotros lo ha cogido. Entonces en blockchain esto es exactamente lo mismo. Y lo que se utiliza es que cuantas más transacciones haya detrás de la tuya que tengan relación con esas cantidades que tú has movido, pues mayor va a ser la verificación que tengas. ¿Cuál es el problema? Pues como te estás dando cuenta que si es una transacción realmente irrelevante o que no aporta, puede que tenga muy poca seguridad. Y segundo, se requiere de un volumen de usuarios extremadamente alto, porque aquí no hay como tal nodos validadores, sino que cada transacción como tal actúa como nodo de validación. Sé que es un concepto abstracto, pero digámoslo así, que básicamente lo que tú hagas se computa como una validación. Cuantas más cosas se hagan, más validación y más seguridad. Y por último, como destacar, pues el Proof of Capacity, ¿vale? Que está enfocado en soluciones o alternativas que tienen que ver con la capacidad a nivel de cómputo. Pues fundamentalmente actúan en casos de uso como si fuese esto un Dropbox, en donde almacenas tú la información, pues exactamente igual. Entonces, en esta información lo que tú haces es pagar a esas personas que están almacenando tu información. Puede que igual ahora mismo no te interese porque dices, ¿para qué voy a pagar yo a lo mejor 3 euros para tener yo almacenada mi información cuando realmente puedo tener un Google Drive y pago 90 céntimos? Bueno, pues eso es algo en lo que estoy totalmente de acuerdo contigo y que realmente este tipo de soluciones y mecanismos de consenso no son tan utilizados, pero bueno, que sepas que realmente también existen y que al final los puedes llegar a utilizar. Como has visto en esta clase, pues puedes encontrar muchísimos casos de uso, información acerca de cómo te beneficia o cómo te perjudica cada uno de estos mecanismos de consenso. Y dicho esto, te voy a dejar abajo en la descripción información y documentos también relevantes sobre este tipo de sistemas para que tú también los puedas estudiar, implementar y saber cómo funcionan. Y dicho esto, nos vemos en próximas clases.